Hola, hola, mis chicos y mis chicas. Bienvenidos a otra clase en Aprende con Eliana. Hoy les preparé una clase de un proceso que es el inicio de la embriología, pero que a su vez forma parte de lo que es la primera semana del desarrollo embrionario humano. Esta es la fecundación. Para ella debemos tener súper claros los procesos de gametogénesis, tanto femenina como masculina, los cuales tienen a su completa disposición en la lista de reproducción académico en el canal de YouTube. Así que pueden repasarlos cuando ustedes quieran. Les voy a dejar los enlaces en la descripción, en la cajita de descripciones. Bien, se me olvidaba, pero que no se les olvide a ustedes. No olviden suscribirse si no lo están, compartir, darle like y activar la campanita para que sean los primeros en ver mis clases. Pues ya está, vamos a comenzar. La fecundación humana es un proceso que va a concluir con la unión de el material genético de dos gametos complementarios, de los cuales ya hemos hablado, el óvulo y el espermatozoide, con la formación subsecuente de una nueva célula, ¿verdad?, que se denomina cigoto, que va a tener el material genético completo, 46 cromosomas, formado por la unión de dos individuos diferentes. Como es un proceso, pues va a depender de muchas cosas. Lo primero es la disponibilidad de los gametos, para lo cual, en el caso de la mujer, va a tener que haber existido parte de lo que es la ovogénesis y va a tener que haber ocurrido la ovulación. En la ovulación se va a liberar un complejo ovulado. Esta liberación del complejo ovulado, ¿verdad?, aquí podemos ver una representación de lo que es la ovulación, donde un folículo libera este complejo ovulado. Y aquí les dibujé lo que es una representación de cómo se observan los folículos tras una punción folicular para tratamientos de reproducción asistida. Entonces, en el microscopio se va a observar a poquito aumento y solo nos va a dar chance a ver una zona más oscura, que va a ser el ovocito, rodeado, ¿verdad?, de una zona un poco más clara, que va a ser el cúmulo, las células de la granulosa. Aquí no vamos a ver si el ovocito está maduro o no, aunque por la disposición de las células de la granulosa, pues se puede saber más o menos, se puede saber si está maduro o no, ¿sí? Generalmente la granulosa debe estar bastante dispersa y no muy compacta. En otro dibujito, ¿verdad?, les coloqué que este complejo ovulado va a estar conformado ¿por qué? Por un ósito secundario en metafase 2, por el primer cuerpo polar que está aquí pegadito a él, rodeado estas dos células de una zona pelúcida, que es una capa de glicoproteínas, y a su vez todo esto va a estar rodeado de una gran cantidad de células de la granulosa que van a representar el cúmulo. Este va a ser el mejor de los casos, quiere decir, esto es un ovocito maduro. Debe existir además coito sin protección y en el caso del hombre debe haber ocurrido la espermatogénesis completa y además tiene que haber ocurrido la eyaculación. En el eyaculado van a existir espermatozoides, o va a venir, ¿verdad?, como espermatozoides que esta expulsión de espermatozoides que son formados en los testículos y madurados en el epidídimo van a estar acompañados, ¿verdad?, de un líquido seminal que va a estar formado por las glándulas anexas del aparato reproductor masculino. En promedio, el volumen del eyaculado es entre 1,5 a 3 mililitros y puede existir entre unos 20 a 50 millones de espermatozoides por mililitro, pero va a depender, ¿verdad?, de lo que es la frecuencia sexual del varón, el estilo de vida, riesgo. Quiere decir que depende de muchos factores, ¿verdad?, del varón, además de su salud sexual. Muy bien, una vez que se han cumplido con todas estas condiciones, ya podemos hablar de qué es lo que puede estar pasando en un proceso de fecundación natural, que es el que yo les voy a explicar, ¿verdad?
Entonces, todo esto va a ocurrir en el aparato reproductor femenino. Va a ocurrir un recorrido de ambos gametos. Y podemos ver, ¿verdad?, cómo ya recordamos que en el ovario se van a liberar el complejo ovulado hacia la trompa uterina en dirección a la luz uterina. Mientras que los espermatozoides van a ser depositados en la vagina y van a tener un recorrido contrario, pasando por la luz uterina hasta llegar a la trompa uterina, en donde se van a encontrar con ese complejo ovulado. De los espermatozoides que son depositados en la vagina, aproximadamente solo el 1% logra pasar hacia el próximo órgano, ¿verdad?, que es el cuello uterino. Esto es principalmente porque en la vagina existe un pH ácido que es nefasto, fatal para la vitalidad espermática. De los pocos que logran pasar, ¿verdad?, hasta el cuello uterino, lo hacen porque se protegen también un poco con el líquido seminal. Los que no mueren, entonces van a pasar hacia el cuello uterino, ¿verdad? En el cuello uterino y en el cuerpo del útero también existen unas glándulas que van a servir como filtro. Allí se van a quedar una gran cantidad de espermatozoides. Se ha demostrado que estos espermatozoides que se encuentran allí atrapados o que quedan allí atrapados en las glándulas van a tener defectos de fragmentación de ADN, aneuploidías y daños morfológicos. Quiere decir que, figúrense, que va siendo este útero un filtro. En el útero es un órgano súper importante porque va a existir una compleja selección espermática de la cual no se sabe mucho todavía. Por lo tanto, no lo hemos podido o no se ha podido reproducir en el laboratorio, ¿verdad?, para hacer esta selección de los mejores espermatozoides. El útero entonces va a actuar a manera de filtro a través de estas glándulas, ¿verdad?, tanto cervicales como del cuerpo, ¿verdad?, del endometrio, y la interacción que tengan con los espermatozoides. Se sabe que allí pueden quedar los espermatozoides atrapados. Dependiendo de su propia capacidad de movilizarse, se van a poder liberar y van a poder continuar su camino. Además de esto, el útero no solamente el endometrio, sino que existe otra capa muy importante que es el miometrio, cuyas contracciones van a ayudar a la movilización hacia la trompa de estos espermatozoides. Luego tenemos el otro que ya lo había yo mencionado un poquito, que va a ser las trompas de falopio. Las trompas de falopio van a ser órganos pares, aunque aquí dibujé uno solo, ¿verdad?, porque en uno es donde va a estar el complejo ovulado. Son tubulares y van a comunicar, ¿verdad?, lo que es el ovario con la luz del útero. Va a poseer unas fimbrias que van a ayudar a atrapar a ese complejo ovulado y vehiculizarlo hacia su luz y en el recorrido hacia la luz del útero. Pero antes de eso se van a encontrar, ¿verdad?, con el contraflujo de los espermatozoides que vienen, ¿verdad?, de la luz uterina, y se va a producir la fecundación. Con lo cual, fíjense que aquí cambié de flechitas, el color de las flechitas, porque aquí se va a producir la fecundación. Hasta aquí va a llegar el complejo ovulado cuando ocurre fecundación, y ya luego viene siendo el recorrido del embrión, que eso ya se hablará en próximas clases de embriología. El tiempo que puede durar el recorrido desde la vagina hasta la trompa es muy variable, ya que depende, como lo hemos mencionado, de muchas variables que deben darse y que son relevantes para la reproducción humana. Incluso de otras que no hemos mencionado, como la salud genital, la libido, el nivel de excitación, la calidad de la relación sexual, la ocurrencia de orgasmos femeninos, porque esto todo va a influir, ¿verdad?, en el ambiente del tracto reproductor femenino, a que sea más o menos hostil para los gametos masculinos. Estoy hablando aquí de la fluidez del moco cervical, estructuras anatómicas e histológicas indemnes
contracciones musculares que ayudan a propulsar estos espermatozoides hacia las trompas, receptores endometriales y tubulares, moléculas de regulación hormonal, hormonas, ¿verdad? Todo esto es muy complejo, por lo tanto el ser humano tiende a ser muy malo para reproducirse, porque van a tener muchísimos factores que van a estar involucrados y en contra más bien. Vamos a ver ahora los cambios que ocurren en los espermatozoides, sin los cuales no pudieran fecundar al óvulo. El primer cambio que debe ocurrir es la capacitación espermática. La capacitación se refiere a cambios físico-químicos en el plasmalema de la cabeza espermática, que lo va a capacitar a primero responder a estímulos quimiotácticos o térmicos que estén secretando o que estén enviando el complejo ovulado y que le va a permitir acercarse a él. Se trata de una reorganización molecular. Fíjense, aquí les traté de representar un espermatozoide recién eyaculado, en donde ya ha sufrido maduración en el epidídimo, ¿no? Y va a tener unas proteínas, pero va a tener también ciertos tapones en esas proteínas que no le van a permitir responder a estos estímulos quimiotácticos. Entonces, una de las cosas que tiene que deshacerse es de esos factores descapacitantes, de las glucoproteínas que cubren la superficie del espermatozoide, ¿verdad? Y que están allí para evitar una capacitación prematura. Pero cuando llegan al útero, ¿verdad? Y comienzan, ya es el momento de capacitarse. Entonces debe deshacerse de esos factores descapacitantes, quedando, ¿verdad?, libres ahora las proteínas para responder a estos estímulos quimiotácticos. Lo otro es que en el tracto reproductor femenino existe una proteína que se denomina albúmina, y esta albúmina tiene la capacidad de secuestrar el colesterol presente en el plasmalema espermático. Y esto es muy importante porque al quitarle el colesterol al plasmalema, la membrana plasmática del espermatozoide es más fluida. Y esta fluidez le va a permitir a las proteínas moverse más libremente y me van a formar microdominios. Así yo voy a tener una zona ecuatorial, una zona posacrosomal y una zona acrosomal. Y esto se ha evidenciado, ¿verdad?, que existen ubicaciones diferenciales de estas proteínas en estos microdominios. Además de esto, no solamente se reorganizan proteínas que ya estaban, sino que también se van a expresar otras proteínas que antes no estaban expresadas y que van a tener unas ubicaciones específicas, ¿verdad? Son unos microdominios proteicos que van a ser fundamentales para las interacciones con el complejo ovulado, que es lo que vamos a ver próximamente. Algunos espermatozoides, algunos autores han demostrado, ¿verdad?, que algunos espermatozoides pueden presentar unos momentos de inmovilidad cuando llegan con su interacción a la trompa uterina. Y han dicho que esto puede ser que estén terminando de capacitarse, ¿verdad? Posterior a la capacitación espermática, o que lo incluye incluso para algunos autores, ¿verdad?, viene otro evento importantísimo, que es la hiperactivación. Un cambio radical del movimiento, de la forma en que va a agitar esos espermatozoides la cola. Va a ser dependiente a la activación de canales de calcio con la entrada de iones calcio a la membrana espermática y la fosforilación de tirosina. Va a ocurrir entonces el cambio de ese patrón de movimiento de un patrón simétrico a uno asimétrico, pero muy enérgico, lo que le va a permitir, entre otras cosas, ¿verdad?, de liberarse del epitelio tubárico y ir separando por efectos mecánicos las células de la corona radiada para avanzar al siguiente nivel, que va a ser la zona pelúcida, como lo vamos a ver en un ratito. El siguiente cambio que debe sufrir el espermatozoide, y el último ya para entrar a las fases de la fecundación, va a ser la reacción acrosómica. La reacción acrosómica se va a llevar a cabo con la interacción, ¿verdad?, de los espermatozoides con la zona pelúcida, además de una serie de
factores como la concentración de progesterona y algunas moléculas que son secretadas por las células de la granulosa. Va a involucrar entonces procesos de reconocimiento de receptores y sus ligandos, y no va a ser otra cosa la reacción acrosómica que la liberación por exocitosis del contenido de la vesícula acrosomal. Recordando que la vesícula acrosomal lo que contiene son enzimas proteolíticas que van a disgregar lo que es las proteínas presentes en la zona pelúcida. Traerá como consecuencia, ¿verdad?, que la membrana del el oolema va a quedar expuesta en algún momento, ¿verdad?, porque se va a abrir una brecha completamente en la zona pelúcida, y además el espermatozoide, ¿verdad?, una vez que ya está reaccionado, va a tener expuesta la membrana acrosomal interna, que es la que va a hacer interacción con el oolema, como vamos a ver. Una vez que conocemos los cambios que deben sufrir los espermatozoides para lograr la fecundación, vamos a ver entonces, vamos a enumerar las fases de la fecundación y las vamos a ir analizando una a una. Si me he explicado bien, todas estas fases van a incluir los cambios de los espermatozoides a los que ya he hecho referencia. La primera, penetración de la corona radiada. Fíjense ustedes, ¿cuáles son las fases? Es del complejo ovulado, de las partes del complejo ovulado, de afuera hacia adentro. Todo lo que tiene que ir pasando el espermatozoide hasta llegar a la fusión de los núcleos. Entonces, ¿qué va a hacer? Penetración primero de la corona radiada, de las células del cúmulo, ¿verdad? Luego, penetración de la zona pelúcida que rodea al ovocito. Fusión de las membranas de los dos gametos, ¿verdad? Y al final, una vez que ya se ha fusionado la membrana del espermatozoide y logra entrar, van a ocurrir una serie de eventos en el interior del ovocito secundario, ¿verdad?, para transformarse a óvulo, y finalmente la unión de los núcleos para la producción del cigoto, que es lo que yo he denominado aquí como conclusión, porque son muchos eventos con los que finaliza la fecundación. Bien, como ya les había comentado, de todos los espermatozoides que son depositados en la vagina durante el coito, unos pocos solos son los que logran llegar al encuentro del complejo ovulado. La primera fase entonces es la penetración de la corona radiada. Exageré, ¿verdad?, porque solamente dibujé 2 espermatozoides, pero son muchos más los espermatozoides que llegan. Los espermatozoides que llegan al encuentro con el complejo ovulado son espermatozoides que ya están capacitados y que están hiperactivados. Entonces, lo primero es que ese movimiento enérgico de la hiperactivación, ¿verdad?, les va a permitir ejercer un efecto mecánico sobre esas células de la granulosa que están rodeando a el ovocito, y me van a ir separando, ¿verdad?, por efecto mecánico. Por otra parte, también existe una proteína, ¿verdad?, en el espermatozoide que se denomina pH20. Esta proteína va a tener un dominio N-terminal con actividad hialuronidasa. Entonces, esta proteína va a estar vinculada, ¿verdad?, en la disgregación de las uniones intercelulares de estas células de la granulosa, y conjuntamente con el movimiento me van a ir entonces separando las células y me van a ir abriendo una brecha, ¿verdad? Todo esto que yo estoy diciendo, ¿verdad?, va a ser un trabajo colaborativo. Un solo espermatozoide no va a lograr hacer todo. Son muchos espermatozoides los que con el movimiento y la acción de esta hialuronidasa que está, ¿verdad?, ahí en la membrana externa del espermatozoide, me van a ir disgregando, me van a ir abriendo brechas. Y luego uno, que va siendo el más vivo, uno va encontrando cada vez la brecha más cerca a el ovocito, ¿verdad? Va encontrando cada vez el paso más libre. Además de esto, les tengo que decir que a pesar de que les he mencionado aquí la proteína pH20, porque es una proteína que se ha estudiado bastante, ¿verdad?, también ya hay estudios en donde en múridos, ¿verdad?,
en donde se han modificado genéticamente, quiere decir son knockout, no tienen expresada la proteína PH20, estos ratones no son infértiles. Se pueden tardar un poco más, pero igual sí logran fecundar. Con lo cual tiene que existir otras proteínas que hagan una función, que tengan una función similar a la PH20. A lo mejor cuando ustedes escuchan esta clase y vayan a indagar, ya existirán, ¿verdad? Evidencias científicas de la existencia de estas otras proteínas. Lo que no quiero es que se queden con que solamente existe la PH20. Se las menciono porque es la que está más estudiada hasta el momento, pero sí se sabe que deben existir otras proteínas que estén vinculadas en esta fase de penetración de la corona radiada. La segunda fase va a ser la penetración de la zona pelúcida. La zona pelúcida es una capa, ¿verdad?, que va a rodear al ovocito y al cuerpo polar, que va a estar una capa glicoproteica que va a tener un grosor aproximado de 13 micrómetros. En el humano va a estar constituida por 4 glicoproteínas principales, denominadas como ZP1, P2, P3 y P4, siendo la ZP1 y la P2 más cercanas, ¿verdad?, al ovocito, mientras que la ZP3 y la ZP4 van a estar hacia el exterior, más cercanas a el cúmulo. Con lo cual la ZP3 y la ZP4 van a estar vinculadas en lo que es el reconocimiento primario. Además de esto, se sabe que la composición molecular de la ZP3 es especie específica. Toda esta unión que va a existir entre estos espermatozoides, los receptores de los espermatozoides, con estas proteínas de la zona pelúcida, van a ser dependientes de carbohidrato y van a ser especies específicas. Muy bien, entonces la membrana del espermatozoide va a poseer un receptor para la proteína ZP3. Se va a unir, y esta unión, conjunto a lo que ya les dije de niveles de progesterona, ¿verdad?, concentración de progesterona y otros factores secretados por las células de la granulosa, me van a desencadenar la activación espermática y la reacción acrosómica. Como dato importante, se ha demostrado que si se elimina la zona pelúcida, los espermatozoides, ¿verdad?, pueden penetrar a el ovocito, pero va a haber polipenetración, porque la zona pelúcida es muy importante para un evento que veremos ahora, que es el bloqueo espermático. ¿Qué es entonces la reacción acrosómica? Como ya les dije, es un proceso de exocitosis, ¿verdad?, en donde va a existir la activación de proteína G, de fosfolipasa, la generación de inositol trifosfato. Esto me va a activar canales de calcio, apertura de los canales de calcio, me va a aumentar el calcio intracelular, y por lo tanto se me va a ocurrir una función de las membranas de la vesícula acrosomal con el plasmalema del espermatozoide para liberarme estas enzimas. Se me generan poros, ¿verdad?, y se me liberan estas enzimas. Esta liberación enzimática, ¿verdad?, me va a dejar expuesta, como ya lo dije, la membrana acrosomal interna. Recordar de la clase de espermatogénesis, ¿verdad?, que lo que existía aquí en esta vesícula acrosomal eran enzimas proteolíticas, tipo acrosina, proacrosina y aluronidasas, etc. Y importante porque su liberación me va a disgregar la zona pelúcida y me va dejando cada vez más expuesta el oolema para su interacción con el espermatozoide que van cada vez más cerca. Muy bien. Se sabe también, ¿verdad?, que una vez que ocurre esta reacción acrosómica, lo que viene es un reconocimiento secundario. Como ya les dije, el reconocimiento primario son con las proteínas que están más externas, que es la ZP3 y la ZP4. Entonces ahora viene un reconocimiento secundario que involucra la ZP1 y la ZP2. Se sabe que en la membrana acrosomal interna, esta que queda aquí expuesta, también existe esa proteína PH20 que tiene una acción hialuronidasa que vimos en la fase anterior.
Entonces va a continuar la disgregación de esa zona pelúcida. Vuelvo a recordar que estos procesos son colaborativos, que un solo espermatozoide no va a lograr hacerlo todo. Muchos espermatozoides reaccionados, ¿verdad? Con reacción acrosómica, muchas enzimas que están allí me van a ir disgregando zona pelúcida y me van a abrir brechas en donde cada vez un espermatozoide va a quedar más cerca del ovolema. Algunos se sacrificarán, pero van a abrir paso para que otros logren fecundar. La fase 3 es la fusión de las membranas celulares del ovocito y el espermatozoide. Con la reacción acrosómica es indispensable para la fusión de membranas en la fecundación natural, porque va a quedar expuesta la membrana interna, acrosomal interna, ¿verdad?, del capuchón de acrosoma, que va a poseer unas proteínas espermáticas especiales, como la fertilina, la cirestina. Y la membrana del ovocito a su vez va a tener microvellosidades que se van a proyectar y van a facilitar la fusión o la interacción con el gameto masculino. Además, en la membrana del ovocito, en el ovolema, existen moléculas tipo integrina, CD9, ¿verdad?, con las que los espermatozoides logran anclarse. Más recientemente se conoce, ¿verdad?, una investigaciones con una pareja que son las proteínas isomo en los espermatozoides y yuno en el ovocito. Se ha demostrado que estas son importantísimas en el reconocimiento de los gametos, ¿verdad? Luego se van a unir, las membranas se van a fusionar formando una sola membrana, y esto va a permitir la entrada de las estructuras internas del espermatozoide, que incluye, ¿verdad?, el núcleo, el centriolo, ¿verdad?, con el flagelo. El centrosoma aportado por el espermatozoide se ha vinculado, ¿verdad?, que es necesario para la activación del ovocito, para que inicie luego la segmentación, el cigoto. Vale, entonces, una vez que el espermatozoide ha fusionado su membrana con el ovolema, se debe evitar la poliespermia, que era lo que yo les estaba comentando hace rato, que si se quita la zona pelúcida van a entrar muchos espermatozoides. Entonces, para evitar la poliespermia, ¿qué es lo que hace? Esto lo hace principalmente el ovocito. Prevenir, ¿verdad?, que entre, después que un espermatozoide ha entrado al ovocito, que entre otro más, ¿verdad? Porque así no va a estar completa la carga genética, sino que va a haber una copia o varias copias de más, y entonces no se va a producir el cigoto, no se puede producir un cigoto. Entonces se ha demostrado que existen, ¿verdad?, sobre todo en erizos de mar, en donde más se ha estudiado en humanos, pero no con fecundación, sino por partenogénesis, ¿verdad?, que existen dos tipos de bloqueo para evitar la poliespermia. Un bloqueo rápido. Este bloqueo rápido involucra un cambio del potencial de membrana, que se ha demostrado que es milisegundos después de que un espermatozoide logre entrar. Entonces, la membrana del ovolema pasa de unos 70 a unos 10 milivoltios, y esto va a evitar la interacción del ovolema con otros espermatozoides, ¿verdad?, con esas proteínas y ligandos que van a estar presentes en los plasmalemas de los gametos. También va a haber un bloqueo lento. Este bloqueo lento está representado por la reacción de zona o reacción cortical. Entonces, la entrada de del espermatozoide va a traer como consecuencia unas olas, una activación ovocitaria, ¿verdad?, que está representada por una liberación de reservas intracelulares de calcio, que van como unas oleadas. Estas aumento del calcio intracelular, ¿verdad?, va a traer como consecuencia la liberación de unos gránulos que se encuentran en la periferia del ovocito. Y estos gránulos van a contener enzimas hidrolíticas y polisacáridos, cuyo efecto principal va a ser modificar las glicoproteínas ZP1, ZP2, ZP3, ZP4, ¿verdad?,
y van a aumentar también las uniones disulfuro. Entonces, modificándome estas glicoproteínas, evita que otros espermatozoides puedan anclarse, ¿verdad?, a la zona pelúcida. Y además, al aumentar las uniones disulfuro, van a hacer que esta zona pelúcida sea más fuerte, más dura, menos permeable. Esto va a tener doble efecto. 1, evitar la interacción con otros espermatozoides, y 2, va a servir esta zona pelúcida como una capa protectora para el embrión que próximamente se va a formar y que va a tener que ir avanzando por la trompa y por hasta llegar a la luz del útero. Entonces va a ejercer también una capa protectora. Entonces, como conclusión a la fecundación, estos eventos finales, como ya les dije, va a ocurrir una activación ovocitaria. Existen factores activadores en los espermatozoides. Ese espermatozoide que entra, ¿verdad? Una vez que entra, queda activado, comienza a activar. Se van a activar una serie de procesos como fosforilación de proteína, liberación, como ya les dije, intracelular de los reservorios de calcio, que va a favorecer a la reacción de zona, a la exocitosis, pero que también van a ejercer una acción en la reanudación de la meiosis 2. Recordemos que el que está entrando allí, eso es un ovocito secundario detenido en la metafase 2. Entonces, una vez que el espermatozoide entra, toca, se fusiona, ¿verdad?, se activa el ovocito con la liberación de sus gránulos corticales, ¿verdad?, para la reacción de zona, pero también con la reanudación de la meiosis 2, la formación del segundo cuerpo polar, ¿verdad?, y la formación del óvulo. Luego, en el caso del espermatozoide, ese núcleo que ha entrado allí, recordamos que es un núcleo que está muy compactado, entonces se debe ir descompactando el núcleo y se van a volver a sustituir esas protaminas que lo hacían muy compacto por proteínas histonas. Además de eso, tanto el núcleo del óvulo como el núcleo del espermatozoide, que ya se está descompactando, ¿verdad?, debe duplicar su ADN, con tal de que si cada uno traía 23 cromosomas simples, ¿verdad?, al duplicarlos ahora vamos a tener 23 cromosomas dobles. Esto es lo que es la formación de los pronúcleos femeninos y masculinos, que morfológicamente no se logran diferenciar en el microscopio, ¿verdad? Han duplicado su ADN y esto lo hacen en preparación a que una vez que se una, este cigoto va a tener que comenzar una mitosis, ¿verdad?, un proceso de segmentación que es lo que va a venir en el proceso de la primera semana del desarrollo embrionario, ¿verdad?, que es la multiplicación de ese cigoto para producirme muchas células, ¿verdad?, por mitosis. Muy bien. Los eventos finales, entonces, la formación de estos dos pronúcleos, como ya les dije, con su ADN duplicado, quiere decir que es N por 2 cada uno, y lo que queda, ¿verdad?, va a ser la unión, la fusión. Se acercan estos dos pronúcleos y se unen. De esta manera se me va a formar un núcleo con el material completo, ¿verdad?, que va a ser el cigoto, 2N por 2, porque los cromosomas van a estar ya, como les dije, divididos en preparación para las mitosis consecutivas que vienen en el proceso de segmentación. Pues bien, chicos, con esto ya terminamos esta clase, que es el inicio, como ya les dije, de la primera semana del desarrollo embrionario humano. Hemos estado conversando de unos aspectos de la fecundación humana natural. Como siempre, hay mucha tela que cortar. Es mucho lo que se puede conocer de un proceso. Yo siempre trato de decirles lo más grande para poder explicar el proceso como todo, pero siempre les suelto alguna que otra perlita allí, ¿verdad?, de un poco de más de profundidad para que ustedes, si les interesa el tema, puedan indagar, puedan preguntar para tener mayor conocimiento al respecto.
Como siempre, chicos, quedo a su entera disposición para preguntas y comentarios que los pueden dejar aquí abajo del video. Espero que con mis clases pueda ayudarles a comprender mucho mejor estos temas que para mí son muy interesantes. Nos vemos prontito. Chau, chau.